Episodio número 2320. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. En esta semana la lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte, con el texto a memorizar de Apocalipsis 1, 17 y 18, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Es así que esta semana inicia con un capítulo poderoso de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 1, y también este tema acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte. Seguimos gozándonos en el Señor y recibiendo manjar espiritual. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos en este estudio y permite que sea de gran bendición para nosotros y nuestras familias, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Introduciendo acerca de esta parte del sábado, la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Pablo declaró: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 al 18. Por lo tanto, por más que Pablo destaque la relevancia de la muerte de Cristo, esta realmente no nos sirve nada sin la resurrección. Así de trascendente es la resurrección de Jesús para toda la fe cristiana y para el plan de salvación. Sin embargo, es difícil entender por qué razón la resurrección de Cristo y con ella nuestra resurrección son tan importantes si, como muchos creen, los muertos en Cristo ya disfrutan de la dicha celestial, ya que se han ido a casa para estar con el Señor, entre comillas, ¿verdad? Al margen de todo esto, esta semana consideraremos la resurrección de Cristo y todas las contundentes evidencias que Él nos dio para creer en ella. Sobre la resurrección de Cristo podríamos comentar que es indispensable para la fe cristiana. Hubo un ateo, esto yo lo mencioné, pero nuevamente lo repito, hubo un ateo llamado Lee Strobel, quien se sintió bien raro, bien mal, cuando su esposa se convirtió a la fe cristiana, que también era atea. Este investigó cuál era la mayor evidencia de la fe cristiana sobre la cual fundaban su fe. O sea, que si esa fe se destruía, esa creencia se destruía, también con ello se destruía el cristianismo. Y obviamente alguien le mencionó que la resurrección de Cristo era la mayor evidencia de la fe del cristianismo, donde los cristianos basamos nuestra fe, y él se dedicó a la tarea de demostrar que eso era falso. Cuando esto sucedió, todo lo contrario pasó. El hombre terminó siendo un cristiano verdadero, al punto tal de que se convirtió en un ministro para Dios al encontrar tanta evidencia. Obviamente esto fue un libro, no fue solamente una historia, y está basado en la vida de Lee Strobel, quien fue un periodista originalmente y luego se convirtió en un pastor evangélico.
También esta historia o esta vida de este hombre, Lee Strobel, de este pastor, también se encuentra en una película. Se llama El caso de Cristo. Así mismo se llama el libro, El caso de Cristo, para todos aquellos que deseen, obviamente, seguir indagando sobre este tema maravilloso. Ya entrando propiamente en lo que tiene que ver con el domingo, una tumba sellada. La misión de Cristo parecía haber terminado y hasta sonaba a fracaso. Con su muerte en la cruz, Satanás logró instigar a Judas a que traicionara al Salvador y a los principales sacerdotes y ancianos para que exigieran su muerte. Después de que arrestaron a Jesús, todos los discípulos, dejándole, huyeron, y Pedro lo negó 3 veces. Ahora Jesús yacía en una tumba cavada en una roca, cerrada con una piedra grande y sellada, protegida por guardias romanos y vigilada por poderes demoníacos invisibles. Hay una cita que se recoge en el libro El deseado de todas las gentes, al principio de este capítulo poderoso 81, El Señor ha resucitado, que dice lo siguiente: si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba de que guardaba el Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Gloria sea nuestro Dios. Del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 81, El Señor ha resucitado. Durante su ministerio terrenal, Cristo había predicho no solo su muerte en la cruz, sino también su resurrección, usando el lenguaje inclusivo oriental en el que una fracción de un día representa un día completo. Jesús mencionó que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, tal y como lo registra Mateo 12, 39 y 40. Mateo 12, 39 y 40. En otras ocasiones, Jesús subrayó que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Los principales sacerdotes y los fariseos estaban al tanto de estas declaraciones y tomaron medidas con las que pretendían evitar su resurrección. Se nos invita a leer Mateo capítulo 27, del 62 al 66, Mateo 27, capítulo 27, versículos 62 al 66. Este accionar, ¿cómo ayudó más adelante a ofrecer al mundo más evidencias de la resurrección de Jesús? Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia. Tremendo. Entonces respondamos a la pregunta: ¿cómo ayudó más adelante a ofrecer al mundo más evidencias de la resurrección de Jesús? Bueno, el hecho de ofrecer la guardia romana, cuya misión era de tal envergadura que no podían ni siquiera dormirse en sus horas de servicio, era una prueba inequívoca de lo que iba a suceder, ya que si éstos dormían o no cuidaban correctamente la tumba, podían haber muerto no por la resurrección como tal, sino porque los romanos tenían esas reglas, tenían esas leyes
que no podían la guardia dormirse o dejar de hacer su deber, porque podían pagarlo con la muerte. Todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca saliera, solo hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fueran aún más notorias. Además, estos hombres seguramente habían oído hablar de los milagros de Jesús. También habían presenciado algunos de ellos, y sin embargo, creían que una guardia frente a la tumba podían evitar que él, aquel que pudo hacer tantos milagros asombrosos, resucitara. Además, poner una guardia alrededor de la tumba, en caso de que los discípulos podrían robar el cuerpo y luego alegar que Jesús había resucitado entre los muertos. Cuando el pueblo preguntara ¿dónde está el Jesús resucitado?, aquellos podrían decir solo confíen en nuestra palabra. Cuanto menos sus acciones revelaban el miedo que tenían los principales sacerdotes de Jesús, incluso después de su muerte. Quizás en el fondo temían que pudiera resucitar después de todo. Es algo de verdad increíble cómo sucedió todas las cosas. El hecho de que estos hombres estuvieran ahí es una evidencia inequívoca de la resurrección de Cristo, porque ellos no iban a arriesgar su vida. Pero también el hecho de que pensaran que los discípulos podrían alegar esto es algo absurdo, porque ellos no podían decir, oh sí, el Señor resucitó, pero cuando la gente le preguntara, ¿y dónde está el cuerpo? ¿Y dónde está Jesús? ¿Cómo ellos podrían haber atestiguado cómo tantas personas al momento de la ascensión de Cristo, se dice que alrededor de 500 personas, cómo todas esas personas hubiesen dado su vida, hubiesen hecho ese gran movimiento si hubiese sido todo una farsa? Evidentemente, parte de lo que le comenté al principio de Lee Strobel enseña en su libro y también en la película que hay más evidencias de la resurrección de Cristo que de cualquier otro documento o de cualquier otro hecho asombroso en la Biblia. Y los evangelios atestiguan sobre eso. Y todas las personas, obviamente, los testigos que estuvieron ahí, son también una evidencia poderosa. Así que se puede confiar en que esa tumba sellada fue desellada para la resurrección de nuestro Señor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido acerca de esta tumba sellada, de la victoria de Cristo sobre la muerte, de cómo todas estas cosas que ellos hicieron, el hecho de querer poner la guardia romana, no fue otra cosa sino una mayor evidencia o un mayor recurso para poder decir lo que realmente sucedió. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a que estos conceptos se vuelvan frescos en nuestra mente, que no nos dejemos engañar, que la duda nunca llegue a nuestra vida y que podamos tener la seguridad de la resurrección, ya que Cristo Jesús es nuestra garantía. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega. Este lunes ha resucitado. En el marco de esta lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte, con el texto a memorizar de Apocalipsis 1, 17 y 18, Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Durante toda esta semana vamos a estar desarrollando todos estos temas. Esperamos que sigan todos ustedes recibiendo estos audios a través de todos los medios, ya sea YouTube, ya sea también el podcast de Audios de Bendición con Omar Medina y a través de Radio Oasis de Esperanza. Para tener contacto vía WhatsApp con nuestro ministerio, pueden llamar al 484-838-8989. Pueden mandar su mensaje, su comentario, alguna pregunta, 484-838-8989. Y si desean tener mayor información de cómo adquirir el deseado de todas las gentes, pueden hacerlo también por esa vía. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz, hay paz.